Infórmate del proceso de elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público con todas las versiones y desde todos los ángulos a través de tus medios confiables. Sigue la transmisión en vivo, minuto a minuto, de la elección del fiscal general y fiscal adjunto a través del sistema informativo de Televicentro, Canal 5, TSI, HRN y Tu Nota. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Saca tu lado fan por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Pláticas para elegir fiscal general y adjunto avanzan con el Partido Liberal, no así con los nacionalistas, asegura el secretario del Congreso, Carlos Zelaya. Libre presentará acción nominativa para escoger nuevas autoridades del Ministerio Público y Russell Tomé advierte que sesionarán hasta que salga un nuevo fiscal, recomienda pañales. Gobierno listo para su marcha este martes, donde espera recibir 25,000 activistas y empleados públicos para llevarlos a presionar a los bajos del Congreso los días que sean necesarios. Bloque de Oposición Ciudadana asegura que marcha del gobierno costará cerca de 50 millones pagados con fondos públicos, pero Libre dice que la plata sale del bolsillo de la militancia. Partidos políticos recuerdan a los militares y policías su rol constitucional y sectores sociales les dicen que el pueblo les ha confiado las armas y su fuerza para que lo protejan, no para servir a partidos políticos. Consejo hondureño de la empresa privada entrega al Consejo Económico y Social propuesta para un pacto por el empleo que genere oportunidades a 150,000 jóvenes. Detención judicial para el alcalde de Brus Laguna por presuntos vínculos con el narcotráfico. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Por cada 500 lempiras en compras participas por un viaje doble a la pelea más importante de artes marciales mixtas en Abu Dhabi. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este lunes 28 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro. Hacete full Claro y recibí 2 meses gratis de internet en tu plan postpago. Este lunes la Casa de Gobierno informó que ha nombrado 12 comisiones con funcionarios de alto nivel para coordinar la marcha de unas 25,000 personas entre simpatizantes, activistas, militantes y empleados públicos de Libre, que espera este martes en apoyo a la presidenta y presión al Congreso Nacional para elegir el nuevo fiscal general y adjunto. La marcha estará resguardada por 2,000 agentes del orden, entre policías y militares. Arrancará desde la Casa Presidencial hasta el Congreso Nacional en un recorrido de 4 kilómetros y dispondrá de albergues para los marchantes los días que sean necesarios. Ellos son los responsables de coordinar las 12 comisiones conformadas por el gobierno para que la movilización de este martes convocada por la presidenta Xiomara Castro en la capital para exigir se cumpla la fecha que manda la Constitución para elegir al nuevo fiscal y adjunto camine a paso firme hacia el Congreso Nacional. Hacemos un llamado vehemente a la concordia, al diálogo y la paz por Honduras, para que rectifiquen quienes de manera permanente y sistemática boicotean y se oponen a las reformas y propuestas del gobierno y con ello pretenden desestabilizar el poder constituido. La marcha tendrá un resguardo de 2,000 agentes del orden en un recorrido que iniciará en Casa Presidencial a las 3 de la tarde y avanzar por una ruta no tradicional, pues se desviará a la altura de Palmira en el Edificio Rojo, cruzar por el Redondel de los Artesanos, el barrio El Guanacaste hasta llegar al centro de la ciudad y luego al Congreso Nacional. Se ha destinado a todo el Boulevard Suyapa como zona de estacionamiento y desembarque para todos los buses que vengan del interior del país. Estamos hablando que deberán recorrer el anillo periférico e ingresar a la altura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
por el Boulevard Suyapa. Igualmente se va a utilizar el Boulevard Hacienda, que ustedes lo pueden ver en la imagen, y de la rotonda del Boulevard Hacienda hacia la Vía Olímpica está destinado también como la zona de estacionamiento para todos los buses que van a ingresar del resto del país. Según los coordinadores, de los 4 puntos cardinales se esperan representantes de organizaciones sociales, indígenas, de mujeres, defensores de derechos humanos, gremios, empleados públicos, además de los simpatizantes del Partido Libertad y Refundación, y esperan más de 20.000 personas. Aproximadamente 20.000 a 25.000 personas que vendrán a esta movilización, además de las personas que también desde los barrios y colonias y aldeas de la capital se van a movilizar. Según el gobierno, la seguridad está garantizada para la población y para los diputados del Congreso Nacional, pues las instalaciones estarán resguardadas, además de informar que tienen definidos albergues para las personas que lleguen de diferentes puntos del país, por si es necesario se queden en la ciudad. La noticia del día fue presentada por Claro. Hacete full Claro y recibí 2 meses gratis de internet en tu plan postpago. El vicepresidente del Congreso Nacional, Racel Tomé, expresó en sus redes sociales que están a punto de poner fin a la época más oscura del Estado y que este martes tienen la responsabilidad de nombrar al nuevo fiscal y no se saldrá del Congreso hasta tener las nuevas autoridades del Ministerio Público. Tomé también recomendó a los diputados de la oposición que lleven pañales, chocolates, café, sus pastillas para los que padecen de la presión de azúcar o de otras enfermedades. Y dice que el pueblo decidió que el mismo escribiría su propia historia. Hagan lo que hagan, esa decisión ya la tomó el pueblo. En noviembre del 2021 habló con voz fuerte y clara en las urnas y mañana martes lo hará en la movilización. Pueden llenar las redes sociales de memes, ataques, pueden poner su brazo mediático a trabajar. El pueblo ya sabe quiénes han sido sus verdugos durante años. Así que se les terminó la fiesta. No más corrupción, no más impunidad, advierte el congresista Racel Tomé. Por su parte, el bloque de oposición ciudadana denunció el despilfarro de más de 50 millones de lempiras por parte del gobierno para financiar la movilización que se llevará a cabo este martes, que representa un claro acto de injerencia de un poder del Estado en otro. Cuestiona. Sin atención médica digna. Se están financiando con recursos del pueblo hondureño, del Estado de Honduras, esta movilización millonaria, redondeando casi 50 millones de lempiras despilfarrados y utilizados para movilizar a grupos partidarios. Tenemos en nuestra posesión documentos de secretarías otorgando cheques a diversos sectores para la movilización del día de mañana. Asimismo, el bloque de oposición ciudadana anunció que las fuerzas políticas que conforman este movimiento estarán presentando una propuesta para fiscal general y adjunto que responderá a criterios de independencia e imparcialidad. Estamos de acuerdo para poder hacer una propuesta en la sesión del Congreso de un fiscal o una fiscal propuesto que cumpla con este requisito de independencia. Es necesario que el fiscal o la fiscal tenga temple y tenga carácter de negarse cuando reciba llamadas de políticos, de empresarios o de crimen organizado para pedir favores. Los integrantes del bloque de oposición ciudadana aseguraron en esta conferencia que no permitirán el secuestro de la democracia hondureña. El diputado de Libre, Juan Barahona, dijo esta tarde que el financiamiento de la movilización sale de los propios simpatizantes de Libre y de las arcas del partido y de algunos diputados. Esa es parte de la campaña de mentiras y de miedo que ellos están inventando para que la gente no llegue. La movilización, algunos vienen por cuenta propia, otros financiados por los diputados y otros que el partido va a tener que financiar algunos buses. Según el dirigente del Partido Nacional, Kid Bertrán, el costo de la marcha es de 50 millones de lempiras.
La Embajada de los Estados Unidos en Honduras emitió este lunes una alerta para sus ciudadanos ante la manifestación convocada para este martes 29 de agosto en la capital. A través de sus redes sociales, la embajada aconsejó a sus empleados que eviten las rutas de protesta planificadas que podrían incluir la Casa Presidencial, el Boulevard Morazán y el Congreso Nacional. Se informó además que se autorizó la salida anticipada del personal para evitar el tráfico vehicular y se instruyó a los ciudadanos estadounidenses que eviten cualquier manifestación, ya que incluso las pacíficas pueden volverse violentas sin previo aviso. La embajada brindó una serie de recomendaciones como mantener un perfil bajo, revisar sus planes de seguridad personal, tener los documentos de viaje e identificación al día y llevarlos en todo momento, tener en mente rutas de transporte alternativas, evitar aglomeraciones y tener cuidado si se encuentra cerca de grandes reuniones, destacan entre las sugerencias. La marcha convocada por Xiomara este martes a sus bases y empleados públicos puede obedecer a 3 factores según los analistas. El primero, levantar la imagen de la presidenta ante la pérdida de popularidad, usando como telón de fondo la elección del fiscal general y adjunto. El segundo sería una medición de fuerzas con el bloque de oposición ciudadana. Y el tercer factor, imponer un modelo político para perpetuarse en el poder. Un espaldarazo a lo que es la imagen de la actual presidente de Honduras. Esa sería la principal motivación de la marcha convocada por el gobierno, de acuerdo con este analista político, para quien el argumento de exigir la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público no es más que una excusa, pues lo que en realidad se busca es revertir la imagen de la presidenta Xiomara Castro y mejorar sus niveles de popularidad que han caído desde hace más de un año, según las encuestas. Darle un apoyo para que en el mundo se vea que ella todavía tiene un apoyo de un sector de la sociedad, que realmente no creo que sea la mayoría, pero que al final de cuentas quieren mostrar algo muy diferente, ya que en la marcha anterior del BOC también se mira una gran cantidad de la población en oposición a lo que se está haciendo en el presente gobierno. Este abogado difiere con lo anterior. Es del criterio que al partido de gobierno poco o nada le interesan los índices de aceptación de la presidenta. A ellos solo les importa imponer un modelo político para perpetuarse en el poder, considera. Es que a Libre poco le importa si la presidenta es popular o no. A ellos les interesa continuar en el poder, imponer un modelo político, porque un sector importante de Libre es radical en una doctrina que es del siglo XIX. El socialismo ha fracasado en todas partes del mundo, de hecho ya no existe, pero aquí lo quieren imponer debido a su bajo nivel cultural y a esa obsesión que tienen por el poder mismo. Este entrevistado, por su parte, cree que la convocatoria de la mandataria, acuerpada por Libre, es una especie de medición de fuerzas con la marcha realizada por el bloque de oposición ciudadana BOC. En su opinión, la iniciativa solo refleja pugna política y la politización y polarización que existe en el país. Definitivamente es ese reflejo de cómo en Honduras estamos altamente politizados. Al final lo que tenemos es una lucha y una pugna política que no nos está llevando realmente a construir una agenda de diálogo, consenso y sobre todo conjunta en beneficio del pueblo hondureño. Pero en el partido de gobierno niegan rotundamente que la convocatoria de la presidenta busque otro objetivo diferente a asegurar nuevas autoridades en la Fiscalía. Afirman que se trata de una marcha pacífica para la cual se han conformado varias comisiones de organización. Va a ser una movilización pacífica, con la única intención de apoyar al gobierno de nuestra presidenta Xiomara Castro de Zelaya, en apoyo a su plan de gobierno, que venga la Sisi, y también para que se elija el próximo fiscal general del Estado. Cabe señalar que se crearon 12 comisiones para garantizar la logística de seguridad, alimentación, salud y albergues relacionados con la movilización de este martes, mismas que están siendo conformadas por personal de los cuerpos de socorro, seguridad, diputados, funcionarios del gobierno y dirigentes del Partido Libre. Bueno, vamos a ir a una nueva pausa, a la primera pausa comercial. Cuando regresemos les tendremos detalles de todas las interioridades que están pasando con esto de la elección del fiscal general y adjunto. El candidato de Libre para fiscal general es Joel Antonio Zelaya Álvarez. Está entre los 5 nominados por la Junta Proponente. Joel Antonio Zelaya Álvarez.
En este momento está la oposición reunida. En este momento está la oposición reunida. No tengo por qué callar, por qué omitir. Toda la vida he actuado con mucha libertad en los medios de comunicación y sobre todo en Televicentro. Y el candidato de la oposición es Marcio Cabañas, a excepción de un segmento del Partido Liberal que apoya al candidato de Libre, Joel Antonio Zelaya Álvarez. Así están las cosas. ¿Quién va a lograr los 86 diputados? ¿Qué partido? ¿Qué alianzas? Eso lo vamos a saber mañana o en los próximos días. No necesariamente la elección tiene que ser mañana. Que no haya miedo, que no haya temor entre los hondureños. No necesariamente, porque todavía vivimos en una relativa democracia. Hay mucho ruido, pero todavía vivimos en una relativa democracia. Todavía se puede confiar un poco en las instituciones, por mucho ruido que haya. No necesariamente mañana va a ser la elección. Pero así están las cosas. Libre apoya a Joel Antonio Zelaya Álvarez como fiscal general de la República y la oposición, incluido el Partido Nacional, se inclinan por Marcio Cabañas, a excepción de un segmento de diputados del Partido Liberal, que no sabemos a esta altura, pero sí lo podemos decir en los próximos minutos, si cuenta con el apoyo esta parte de los diputados con el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal o no. Ya se los diremos más adelante. Estén con nosotros, se los diremos más adelante aquí en el Noticiero Líder. Pero mientras tanto, así están las cosas. ¿Cómo se las manifiesto desde esta trinchera noticiosa? TN5 Estelar. Cristina. Desde hace 15 años, la mano de Ficosa, Supermercados La Colonia y Funder, los agricultores hondureños reciben apoyo en planes de manejo de cultivo para vender su producto en un mercado seguro y con precios justos a través del programa Mi Tierra. Transformando vidas a través del programa de Mi Tierra, porque hemos logrado que estos pequeños productores transformen sus vidas y las de su familia y así también transformen el futuro de Honduras. Desde el momento que el productor pone la semilla, ya sabe quién se lo va a comprar, a qué precio se le van a comprar también. Ficosa da los recursos para poder tener los insumos a tiempo. Con más de 11.450 personas beneficiadas, el programa Mi Tierra ha impactado positivamente en la vida de agricultores y comunidades a lo largo y ancho del país. En estos 15 años de Mi Tierra ha sido un programa que ha dado muchos frutos, que ha incorporado muchas familias a un proceso productivo eficiente, rentable, sostenible y que es un ejemplo que puede replicarse en varias partes del país. Uno de los logros más destacados de Mi Tierra es la reducción en las importaciones en un 85.5%, con lo que se demuestra que el programa fomenta la producción interna del país. La Asociación Nacional de Industriales, capítulo noroccidental, propuso este día al gerente de la ANE conectar sus generadores 2 días por semana como una medida para bajar la demanda energética y evitar las interrupciones. El objetivo es bajar la demanda energética del país. Recordemos que estamos en una crisis y digamos la ANE no tiene la capacidad de suplir toda la energía que necesita el país. Entonces, como una de las medidas propuestas es que los industriales utilicemos los generadores que tengamos de forma voluntaria, de esta manera poder bajar un poco la demanda energética y evitar racionamientos y apagones que nos harían mucho daño a la economía. Sí, sería una valiosa aportación porque podríamos, según nuestros registros, sacar hasta 100 megas en hora de demanda pico y ya con eso cubriríamos una buena parte de un posible déficit que hubiese en caso de que las temperaturas volvieran a incrementar, ¿no? Energía a menor costo. Tejada indicó que desde el viernes se inició una gira por la zona norte para socializar el tema de la desconexión voluntaria que implicaría una remuneración y que es uno de los 13 puntos planteados en un plan de emergencia, es decir, remuneración para las empresas que generen su propia energía.
El ministro de Energía, Eric Tejada, calificó como un nuevo sabotaje el que este lunes en Olancho encontraron quemada la base de un poste. Esto tras un incidente registrado el fin de semana en una línea de transmisión que presentó problemas por condiciones climáticas. Sin duda, todos los indicios racionales dan a que es un acto constitutivo de sabotaje, el tercero que se suma ya en este año, y yo ya hablé con el director Ricardo Castro de la ATIC para que se inicien las investigaciones sobre este hecho que da todos los indicios de que fue criminal. Las comunidades de Amarateca, Talanga, en Francisco Morazán, así como otras zonas de Olancho, tienen cerca de 3 días sin electricidad, ocasionando serios daños a su economía familiar y de comercio. Dicen que era más eficiente la EH que la NE, pero el sindicato de la estatal justifica el apagón por problema de varias fallas que se produjeron el fin de semana. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Sueñe, planifique y ahorre. Hágalo en grande con Banco de Occidente. Bueno, desde el sábado a eso de las 12 del día se fue la energía y no ha vuelto. Con los productos dañados y dificultades para realizar actividades cotidianas o educativas como en la Academia Nacional de Policía, se encontraban este lunes los habitantes de la aldea de Támara del Distrito Central, luego de permanecer 3 días sin energía eléctrica. Que no se puede, se daña la carne, no se puede vender fresco helado, nada de eso, ni agua helada. Es pérdida si se daña. Sí, exacto. Se pierde bastante, la verdad. Como ustedes pueden ver, pues los negocios acá pues ahorita están paralizados. Los freezers pues ya colapsaron, ya están en agua. Hay varias pérdidas ahí que de hecho ellos estaban diciendo que iban a ver cómo resultaban con los vecinos, a ver en qué se les podía colaborar. Así como en esta localidad también se reportaron otras zonas afectadas como en Olancho, Talanga y Guaymaca durante el fin de semana debido a las lluvias. En esta ocasión lo que más cuestionan los abonados es la tardanza de la estatal eléctrica, tanto así que afirman que les daba mejor atención la empresa Energía Honduras, calificando de retroceso que la NE haya retomado la distribución y mantenimiento. Bueno, por la deficiencia del ENE, porque mucha gente les han hablado y no han venido a poner esa luz, pues. Y antes cuando estaba ¿cómo le decían la otra? Sí, la otra energía eléctrica, ¿cómo le decían? Energía Honduras. Ahora hablaban y ahí venía inmediatamente, ahora que cambiaron a la ENE, no. Todo eso es un retroceso, pues eso en vez de aumentar, retrocede, ¿verdad? Aparte también que hay instituciones como los colegios también que depende bastante de esto, ¿va? Por las cuestiones de clases, e incluso hay un colegio nocturno que también depende bastante de la energía, pues. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la NE justifica la tardanza, argumentando que se acumularon varias fallas durante el fin de semana por el mal tiempo, pero asegura que la estatal eléctrica está respondiendo de forma oportuna las peticiones de los abonados. Es porque los efectos de la naturaleza han causado diversos problemas en el sistema de distribución y muchas fallas en diversos ramales se han acumulado, pero la ENE está respondiendo en el marco de lo que se atiende que la población está marcando y denunciando. Sin embargo, los abonados a nivel nacional siguen denunciando que desde el 19 de agosto, cuando la NE asumió el sistema de distribución, no están recibiendo un buen servicio de atención. Se tardan más en reparar las fallas y tampoco les está llegando la factura. Los pobladores de la aldea de Támara, así como de otras regiones del país que ya llevan 3 días sin el fluido eléctrico, le piden una respuesta más eficiente a las autoridades de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sara Carranza, Telenoticias. Economía Hoy fue presentada por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Y los habitantes de Támara nos indican que no fue en toda la aldea, pero sí en una buena parte de la aldea y sobre todo del casco urbano, desde el sábado a las 12 meridiano. Y la energía eléctrica llegó hasta este lunes como a las 3, 4 de la tarde. Por eso es que están ahí protestando los dueños de pulperías. Imagínense cuánto producto se pudo arruinar. Y la gente que dice que el promedio para arreglar esta misma problemática antes, cuando estaba EH, era de 3, 4 horas. Y hoy se va la luz desde el sábado a las 12 del mediodía
y regresa el lunes a las 3, 4 de la tarde. Ministro de Energía, señor gerente de la ANE, no es asunto de estar comparando ni de quererlo debilitar ni a la empresa estatal, no. Pero sí, la EH arreglaba en términos de 4 horas esta problemática y considerando que todo el personal, el equipo y la tecnología simplemente se ha pasado a la NE, no tienen por qué tardarse tanto en arreglar un problema de energía. Miren esto como una muestra que la gente los está monitoreando y empieza a compararlos. No es que la gente prefiere más o tiene más afecto a EH, que no era una empresa hondureña o de capital hondureño, que la NE. Estimamos más a la NE, pero la NE debe dar muestras que las empresas públicas también funcionan. Y es lo que usted debe hacer. Meterle más celeridad a esta nueva unidad, que es la misma EH, para que al igual que EH en términos de 4 horas solucionaba estos problemas dándole mantenimiento, así lo haga ahora la misma unidad ya estando dentro de la égida de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. No es un reclamo para afectar al gobierno que preside Xiomara Castro, para afectar a Eric Tejada, para afectar al Partido Libre, para afectar a la NE. No, demuestren con hechos que así no fue todo lo eficiente la EH, porque no pudo reducir las pérdidas técnicas y no técnicas. No lo hizo. Pero ahora que la EH ha sido traspasada, por lo menos mantenimiento y comercio a la NE, demuestre que lo pueden hacer. Pero no es así como le ha pasado a la aldea de Támara y muchas regiones que lo van a demostrar. Tienen que ser eficientes. Y en otra sección de las que le gusta a la población, nuestro emprendedor de este lunes se traslada a la localidad de Tatumbla, donde se encuentra una escuela ecuestre conocida como Pura Vida. El emprendedor de hoy es presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa. La pasión por los caballos inspiró a Víctor Wolf, de origen costarricense, a emprender en Honduras con su escuela Pura Vida Ecuestre, en el municipio de Tatumbla, a pocos minutos de la capital. Nuestro enfoque es popularizar al máximo la pasión por los caballos y en especial por las disciplinas más de la monta vaquera, ¿verdad? Tipo los lazos, los barriles, la rienda americana, así que aquí estamos a la orden para todas las personas que tengan ese interés. Pura Vida Ecuestre es un negocio familiar que espera ser una puerta de generación de empleo para la comunidad y ofrece clases de doma racional, equitación, monta vaquera, manutención y entrenamiento de caballos. Aparte de los programas de clases regulares, también tenemos varias opciones para poder venir a pasar el día, ya sea con caballos o nada más, por ejemplo, a comer con la familia y caminar por los espacios que tenemos aquí entre naturaleza. Los paisajes y las instalaciones que ofrece la escuela Pura Vida Ecuestre son perfectas para disfrutar de sus caballos y de la vida del campo. Además ofrece paquetes accesibles. Los costos de la escuela para clases regulares, lo que hacemos es que vendemos lo que llamamos paquetes prepago. Entonces, un paquete de 4 clases que se van gastando a como cada clase se va tomando, van de 3.500 lempiras. De ahí tenemos lo que llamamos las experiencias ecuestres, que rondan aproximadamente 500 lempiras por persona. Y esas... A tan solo 20 minutos de la capital puedes venir a disfrutar de la escuela ecuestre y hacer diferentes actividades un fin de semana e incluso hasta días de semana. José Andino, Telenoticias. El emprendedor de hoy fue presentado por Banco Ficosa. Queremos que llegues lejos. Banco Ficosa.
precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. La historia de tu empresa nos inspira. Acércate a nosotros para seguir generando prosperidad juntos. Para el exalcalde de Puerto Cortés y actual diputado Marlon Lara, la marcha convocada por la presidenta Castro es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Legislativo, al tiempo que destacó el compromiso del Partido Liberal por elegir un fiscal a la medida del pueblo hondureño. Estamos comprometidos a elegir fiscal general y adjunto bajo esas medidas de presión y vamos a escoger un fiscal que esté a la medida del pueblo hondureño, que sea un fiscal independiente, comprometido en la lucha contra la corrupción, el crimen organizado y la impunidad. Lara señaló que los liberales están dispuestos a dialogar y construir consensos con las demás fuerzas políticas para lograr 86 votos y elegir a las nuevas autoridades de la Fiscalía. Por su parte, el Central Ejecutivo informó mediante un comunicado que está listo para elegir un fiscal general independiente que responda a los intereses del pueblo, como lo establece la Constitución y no de la clase política. Exige que se respete la ley en lo que concierne al proceso de elección del fiscal general y adjunto sin presiones e injerencias en el Congreso Nacional. Rechaza enérgicamente que un suplente de otro partido ocupe el curul de un diputado del Partido Liberal, como lo dice claramente el artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso. Si previo al inicio de la sesión o durante su desarrollo llegare a faltar un diputado propietario que impida la formación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente. Por último, el Partido Liberal lamenta que el gobierno, en lugar de promover un diálogo, siga manipulando y polarizando al país a través de manifestaciones, reflejando su falta de liderazgo y voluntad para forjar la paz en la población. El secretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, dijo que las pláticas para elegir fiscal general y adjunto se encuentran avanzadas con los liberales, pero no así con el Partido Nacional, pese a tener una propuesta enviada por Libre para que la analicen. Los nacionalistas dicen que las reuniones se cayeron por las acusaciones de terrorismo que han sido objeto, mientras sectores de sociedad civil abogan porque el diálogo y los acuerdos prevalezcan para evitar una crisis. Los votos nacionalistas son determinantes para elegir al próximo fiscal general y adjunto, reconoció el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, quien informó este lunes que el Partido de la Estrella Solitaria se niega a dialogar, pese a que Libre ya le puso sobre la mesa una propuesta. Y en sus manos el Partido Nacional tiene una propuesta de nuestra bancada para construir consensos y diálogos. Lastimosamente esta semana ha sido imposible tener esos acuerdos, tener siquiera algún síntoma de querer platicar. Nosotros hemos estado insistiendo con el jefe de bancada del Partido Nacional y no ha sido posible esta semana volver a tener contacto. Las reuniones previstas para el fin de semana se cayeron por las acusaciones de terrorismo en contra de varios diputados nacionalistas, indica este congresista, que afirma no respaldará ningún candidato con afinidad a Libre y que dialogarán con Carlos Zelaya siempre y cuando no hayan imposiciones. Nuestro jefe de bancada es la persona que va a dialogar, ha dialogado con Carlos Zelaya. Y pues se puede seguir platicando con Carlos Zelaya, pero no a la fuerza, pero no a la brava, pero no con una pistola en la cabeza. Estos están acostumbrados todo a la fuerza. En esta vez no, tiene que ser platicando. Para este experto en ciencias políticas, no cabe duda que tras 12 años en el poder, el Partido Nacional anda en busca de mecanismos de protección para blindar liderazgos vinculados en actos ilícitos. Tratan de buscar cierto manto de impunidad que proteja algunos liderazgos de los partidos de oposición y que han estado vinculados al poder. Por lo tanto, creo yo que va a ser una negociación bastante fuerte, bastante complicada. Estas situaciones no son novedad, afirma este miembro de sociedad civil, que tiene claro que se requieren acuerdos políticos con liberales y nacionalistas al más alto nivel y no negociaciones oscuras ni actitudes extorsivas por parte de un pequeño grupo. Dentro del Congreso Nacional deberían de existir negociaciones y diálogos de alto nivel y no lo que muchas veces observamos que son
ya sea negociaciones por debajo de la mesa o en otros casos incluso vemos actitudes extorsivas por parte de algunos diputados mencionando que ellos no votarán o no participarán si no hay ciertas garantías. Los consultados abogan por una elección conforme a ley, que se elige en tiempo informa al nuevo fiscal general y adjunto, por lo cual piden a las fuerzas políticas aportar su granito de arena y mostrar anuencia para alcanzar los consensos. Tal como les decíamos al inicio de esta emisión noticiosa, las fuerzas políticas de oposición están reunidas y el candidato de estos partidos políticos es Marcio Cabañas. El candidato de Libre a la Fiscalía General es Joel Antonio Zelaya Álvarez, con un sector de los liberales, pero otro sector de los liberales, más los otros partidos políticos representados en el Congreso, están con Marcio Cabañas. Así están las cosas. No necesariamente mañana, es decir, este martes se va a elegir el presidente del Congreso, el presidente o el fiscal general del Estado. No necesariamente este martes se va a elegir el fiscal general del Estado. Para elegir el fiscal general del Estado se necesita mayoría calificada, 86 votos. Y en eso están tratando los partidos políticos de conseguir esos 86 votos y propietarios, a menos que haya causa justificada para que haya un suplente. Y ese suplente tiene que ser del partido del propietario. Eso es democracia, eso es respeto a la ley. Y eso es lo que tiene que haber este martes. Nada de suplentes de otros partidos y nada de impedir a los propietarios estar en esa hacienda del Congreso Nacional. Eso es lo que está exigiendo el pueblo y lo que es democracia. Fuera de ello, no es democracia. La elección del fiscal general y adjunto debe estar precedida por el respeto a la Constitución, que indica debe ser electo por mayoría calificada, y elegirlo solo con suplentes estaría trastocando el proceso, generaría una crisis política que pondría en predicado la gestión de la presidenta Castro a nivel internacional. De ahí el llamado de los partidos Liberal, Nacional, PSH, para que se respete la legalidad de elegir a estas autoridades con los diputados en propiedad. A medida se acerca la elección del fiscal general y adjunto, se intensifican los llamados para que se respete la institucionalidad y el marco jurídico nacional. El Partido Liberal ha manifestado claramente que se tiene que elegir el fiscal general y fiscal general adjunto de la lista de los proponentes, que son los 5 que ya están en el Congreso, que tienen que ser por 86 votos, y que los suplentes tienen que corresponder a cada uno de los propietarios del partido político, porque eso fue lo que se eligió y eso fue lo que el pueblo hondureño. Caso contrario, pues se va a crear una crisis sin precedentes en el país por querer obligar a elegir un fiscal afín al partido de gobierno, que eso es lo que aparentemente se pretende. De no seguirse los procedimientos que señala la ley por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, no cabe más que admitir que en el país se ha instaurado una dictadura, advierte el presidente del Partido Nacional, David Chávez. Bueno, sería el anticipo de una dictadura donde los que hoy gobierna una familia, que es la que toma las decisiones por Honduras, pues se va a querer perpetuar en el poder por el tiempo que sea necesario. La preocupación crece en los partidos de oposición por la marcha convocada por el Ejecutivo, ya que eso podría impedir que sus diputados ingresen al hemiciclo y el fiscal sea electo con parlamentarios suplentes del oficialismo. Pero esta abogada constitucionalista es del criterio que si se da ese escenario, la presidenta Xiomara Castro corre el riesgo de perder puntos frente a la comunidad internacional, sin descartar que desconozcan su mandato. Tanto de las embajadas que representan o que están aquí acreditadas, como de los organismos internacionales, especialmente la OEA, por conspirar contra el Poder Legislativo y quebrantar uno de los elementos esenciales que establece la Carta Democrática, como es el del romper el principio de separación de poderes. Este otro profesional del derecho va más allá y advierte que si el fiscal general y adjunto son electos violentando la ley,
los padres de la patria que incurran en esa ilegalidad sean castigados penalmente. En consecuencia, dentro de 2 años o ya cuando este Congreso deje de estar activo y entren nuevas autoridades, perfectamente bien podría ocurrir de que sean perseguidos penalmente. Desde la Junta Directiva del Poder Legislativo descartan cualquier intención o denuncias de querer imponer al fiscal general y adjunto y asimismo también de no permitir el ingreso a los diputados de la oposición. El vicepresidente del Congreso, Russell Tomé, aseguró que se respetará la Constitución y todo el marco jurídico atinente. Ahí va a estar las mismas condiciones para que entren todas las bancadas. Partido Nacional, Partido Liberal, todas las bancadas. Partido Libertad y Refundación, mi partido, todos vamos a llegar. Y a todo mundo se le va a dar el respeto como siempre se ha realizado en el Congreso y se va a realizar la sesión. La sesión legislativa está convocada para este martes a las 3 de la tarde y dentro de los puntos de agenda está que la Comisión Multipartidaria presente el dictamen con el informe de las audiencias públicas que se realizó a los 5 candidatos a fiscal general y adjunto y posteriormente someter a votación la moción nominativa que contiene a los 2 elegidos para integrar el Ministerio Público. José Andino, Telenoticias. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, descartó que la elección del fiscal general y adjunto se haga con la votación de diputados suplentes. Aseguró que existen voces disonantes de la democracia con el interés de generar temor en la ciudadanía al anunciar un autogolpe al legislativo. El congresista asegura que la elección se hará con base a ley y con el respectivo consenso entre las diferentes bancadas. Esa es la campaña de desinformación que ha sido montada alrededor de esta elección, que van a venir sandinistas de Nicaragua, que el Libre quiere disolver el Congreso Nacional, que se van a elegir las autoridades con suplentes. Nada de eso está en la agenda del Congreso Nacional y lo hacen con el único clima de crear incertidumbre. El diputado de Libertad y Refundación adelantó que las negociaciones avanzan con el propósito de lograr una elección de autoridades en el Ministerio Público en el tiempo y forma que manda la ley. Este lunes, el analista jurídico Joaquín Mejía se decantó por una reforma que eleve la dirección de fiscales a rango constitucional como una salida a la elección del fiscal general y adjunto a fin de destrabar las negociaciones y generar los consensos políticos necesarios en el país. Aunque la idea no sea bien vista por distintos sectores que consideran que elevar a rango constitucional al director de fiscales sería prestarse al reparto del Ministerio Público, este reconocido doctor en Derechos Humanos cree que si así se va a lograr destrabar la elección, lo más sano sería consensuar esa reforma a la Constitución. Si realmente están hablando, por ejemplo, de reformar la Constitución para elevar a rango constitucional a la dirección de fiscales, uno podría pensar, bueno, vamos a ver, por el bienestar común, para desbloquear esto, uno podría pensar, ¿será posible o se podría hacer? Y si la respuesta es sí, en función de desbloquear todo esto, pero también entonces que la clase política demuestre algo y demuestre que realmente apunta a los intereses generales y aprovechar esa reforma para hacer otra reforma fundamental. Y de alcanzarse los acuerdos políticos para desarrollar esta operación que demoraría el proceso hasta enero, Mejía reta a los políticos a que de forma paralela legislen por otra reforma constitucional que establezca un plazo límite para nombrar a los magistrados de la Corte y al fiscal general y adjunto. Por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia se debe elegir en tal fecha, el fiscal general en tal fecha, y si no se eligen a las 12 de la noche de esa fecha, automáticamente las personas mejores evaluadas de la Junta Proponente y de la Junta Nominadora pasarán a formar pasarán a la titularidad de estas instituciones. En este tipo de acciones se va a demostrar la verdadera voluntad política de un tripartidismo con vicios del antiguo bipartidismo, asevera Mejía. Desafortunadamente en el país murió el bipartidismo, pero nació el tripartidismo con las mañas del bipartidismo. Yo dejo el desafío aquí en el sentido de que si realmente hay voluntad política y si están pensando en los intereses, que como sociedad podríamos incluso pensar en ceder esa posibilidad de elevar a rango constitucional a la dirección de fiscales, pero que a la par hagan esa reforma para que nunca más en el país volvamos a tener este tipo de obstáculos que no permiten que se haga una elección de las personas que deberían de ser las más idóneas e íntegras para estar frente a estas instituciones.
instituciones del Estado. La reforma a la Constitución que buscaría distribuir proporcionalmente los cargos en el Ministerio Público fue uno de los puntos torales del acuerdo tripartito firmado entre las fuerzas políticas previo a la elección de la Corte Suprema. Cuando regresemos, las mismas mañas del bipartidismo, ahora con tripartidismo, las han aprendido el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el secretario de Seguridad. Atentos con este análisis que hace nuestro pueblo. Antes, en la sección de educación financiera, te decimos cómo puedes mejorar el proceso administrativo para optimizar la productividad y finanzas de tu negocio. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Regresan las clases y las compras de los útiles escolares. Divídelo todo a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Capacita a tu equipo y gestiona el cambio. Ya hemos mencionado que uno de los mayores obstáculos de las empresas es la resistencia al cambio. Tus colaboradores resisten el cambio cuando no saben lo que va a suceder. Lo desconocido genera miedo y con esta emoción llegan las dudas. Monitorea los procesos. Dentro de tu ecosistema empresarial existen muchos procesos y tareas que deben ser monitoreadas para un mayor control operativo, pero hay una área en especial que debe ser mapeada constantemente. Se trata de la contabilidad y las finanzas. Analiza los resultados. La importancia de analizar los resultados obtenidos hace una gran diferencia a la hora de hacer cambios, porque te permite saber si algo funciona o si se debe reestructurar una estrategia. Está en comunicación con el noticiero líder el abogado Yanni Rosenthal Hidalgo, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. ¿Por qué en estas reuniones, Yanni, se afirma que un segmento de los diputados liberales están apoyando, junto con otras fuerzas políticas para la Fiscalía General, al abogado Marcio Cabañas, pero que hay otro sector de los diputados que usted impulsa que están apoyando al candidato de Libertad y Refundación, Joel Antonio Zelaya Álvarez? En el marco de la libertad de expresión, usted como parte de esa libertad de expresión, porque es ejecutivo propietario de medios de comunicación, en ese marco lo recibimos, lo escuchamos en torno a este debate político alrededor de la elección del fiscal general y adjunto. Buenas noches, abogado Yanni Rosenthal Hidalgo. Buenas noches, licenciado Álvarez, muchas gracias por la oportunidad, por el espacio que me conceden. Como usted sabe, desde que inicié este proceso yo tomé la decisión de excusarme del mismo por el conflicto de intereses que yo tengo, debido a que el Ministerio Público me tiene demandado a mí desde el 2015, que me metió en un juicio de privación en el que me incautaron los bienes míos y de mi familia, y ese juicio continúa en los juzgados. Es un juicio ya muy viejo, 8 años, pero eso me obligó a mí a excusarme de todo el proceso. Entonces yo no me he involucrado en la selección del fiscal en ninguna de sus etapas. Le he solicitado al vicepresidente del Consejo Central Ejecutivo, don Alan Ramos, que él encabezara la discusión con las otras fuerzas políticas, conjuntamente con el jefe de la bancada, por supuesto, y otros diputados que él tuviera bien incluir. El Central Ejecutivo luego ratificó esta solicitud que le hice al licenciado Ramos y emitió una resolución nombrándolo a él para que él encabezara ese proceso. Y efectivamente, él, tengo entendido que sí se ha mantenido en comunicación con las otras fuerzas políticas y que el día de mañana él sostendrá una reunión con toda la bancada del Partido Liberal, en la que le estará informando el resultado de esas pláticas que él ha mantenido. Pero sí quería yo aclararle que en absoluto me he involucrado en el proceso. Esto es más, he tenido poca comunicación sobre el tema con Alan para que él tenga todo el espacio para poder hacer la discusión que él considere conveniente. Y lo mismo con los diputados, no he discutido este tema. Entonces usted no está apoyando, así como surge la información al candidato de Libre, Joel Antonio Zelaya Álvarez, y se supone que el segmento de diputados que están con usted.
No, yo no estoy apoyando a nadie, Renato. Ni siquiera estoy platicando con los diputados sobre este tema, ni tampoco con los miembros del Centro Ejecutivo, ni tampoco con Alan Ramos, ni con Mario Segura, que es de la bancada. Estoy permitiendo que ellos tomen las decisiones, porque reconozco que tengo un conflicto de intereses en este caso y que no es correcto que yo sea juez y parte. O sea, voy a andar yo nombrando un fiscal cuando la Fiscalía me tiene demandado a mí, no sería correcto. El presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, Gianni Rosenthal Hidalgo, en comunicación con el noticiero estelar TN5. Cristina. Las posiciones político-partidarias que han usado en las últimas horas la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en torno a escenarios imaginarios de terrorismo y golpe de Estado ha sorprendido a los analistas al advertir que ello puede pasar factura a esas instituciones a quienes la población ha confiado el uso de las armas y la fuerza, pero no para usarlas en su contra y mucho menos a favor de un partido político. Como por ejemplo, la sincronía al más alto nivel en las Fuerzas Armadas y la policía para amenazar a quienes según ellos pretenden asestar un nuevo golpe de Estado en el país preocupa y alerta a muchos sectores que temen volver a los tiempos del encierro, el destierro y el entierro. Ellos solo pueden actuar en flagrancia, pero no porque supongan o suponen que alguien es traidor a la patria. Si ese comunicado es el contenido de lo que van a hacer, están creando cuerpos de investigación ilegales y pueden estar reproduciendo de lo que venimos, de una policía que perseguía las ideologías, la DIN, y eso es grave. También están los que le recuerdan tanto a la cúpula policial como militar que la Constitución y los hondureños les han entregado el monopolio de las armas y la fuerza, pero no para utilizarla en contra de los mismos ciudadanos. Si yo tengo el monopolio de la fuerza, si nosotros le hemos entregado como súbditos de este Estado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional el monopolio de la fuerza, debemos de exigirles también que tengan cuidado con la forma en que están usando esa fuerza, no solamente con sus actos, sino también con sus palabras. Esos mismos sectores le sugieren a las Fuerzas Armadas no manchar el uniforme con consignas políticas sectarias, pues corren el riesgo de perder la confianza y el buen nombre que aún tienen entre los hondureños. ¿Verdad? Y si las Fuerzas Armadas como la Iglesia Católica y otros sectores de la sociedad han construido una buena imagen, pues hay que tratar de salvaguardarla, y la única manera de salvaguardarla es no inmiscuirse en los temas que no les corresponden, y esa es la razón justamente de que por la cual tienen esa buena imagen, porque han evitado colocarse ante estas situaciones que lo único que hace es polarizar a la sociedad. Para el general en retiro Romeo Vázquez Velázquez, tanto el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas como el ministro de Seguridad están cumpliendo fiel y obedientemente con un mandado que les encomendó el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales. Lo mandó a hacer un mandado Manuel Zelaya Rosales. Seguro que le dijo, mira, hace esto, lee esto. Y él se prestó, ni corto ni perezoso, se le olvidaron los principios del honor, que él no puede meter a las Fuerzas Armadas en una trinchera política, porque las Fuerzas Armadas son apolíticas. El riesgo, según este militar en retiro, es que declaraciones y ambiciones personales en la cúpula de las Fuerzas Armadas y la policía empañen y enloden el uniforme de todos los elementos de ambas instituciones. En un comunicado, el Partido Nacional expresa su profunda preocupación y rechazo ante las recientes acciones del jefe del Estado Mayor Conjunto, que evidencia una clara intromisión en asuntos políticos y un intento de establecer una relación estrecha con el gobierno de izquierda. Esa situación representa una clara violación de los principios democráticos y del orden constitucional, asegura. El Partido Nacional defiende la separación de poderes y el respeto a la autonomía de las instituciones del Estado, por lo que condena cualquier intento de influir en la toma de decisiones políticas y administrativas por parte de las Fuerzas Armadas. En tal sentido, insta al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas a que se ciña a su rol constitucional y se abstenga de intervenir en asuntos que son competencia del Ejecutivo. En relación a la elección del fiscal general y adjunto, el Partido Nacional denuncia que el gobierno pretende elegirlos de manera forzada, usurpando los curules del Congreso, y le preocupa la convocatoria de la marcha de empleados públicos por parte del gobierno,
lo cual podría generar tensiones y potenciales riesgos para la integridad física de los diputados. Finalmente hace un llamado a las autoridades de seguridad que garanticen su protección. El Partido Nacional pide a las fuerzas políticas de oposición y a la sociedad hondureña en conjunto defender la institucionalidad y los valores democráticos que nos rigen. En otra temática, concluida la audiencia de declaración de imputado llevada a cabo este lunes, un juez con jurisdicción nacional dictó detención judicial contra el alcalde de Brus Laguna, gracias a Dios, Wilmer Manolo Wood, que fue capturado el domingo por suponerlo responsable del tráfico de más de 30 toneladas de cocaína. Así es, el juzgado con jurisdicción nacional celebró este día audiencia de declaración de imputado y dictó detención judicial a Wilmer Manolo Wood, acusado por el delito de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud pública. La audiencia inicial quedó señalada para el próximo jueves 31 de agosto a las 9 de la mañana. En el mismo expediente también se tomó declaración de imputado a Jaime David López, acusado también por el delito de tráfico de drogas. Ambos se presentarán el próximo jueves 31 de agosto a las 9 de la mañana a la audiencia inicial. De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, Wood, que es maestro de profesión hace más de 15 años, habría comenzado a realizar movimientos de droga y dinero desde Gracias a Dios hacia Colonia Atlántida, pero fue hace 8 años que inició a trabajar de forma independiente. El alcalde fue remitido a la penitenciaría de Támara, donde permanecerá hasta la audiencia inicial. Sobre este tema, el comisionado de la Unidad de Política Limpia, Germán Espinal, defendió hoy que el alcalde de Brus Laguna, Wilmer Wood, presentó sus informes y liquidó sus gastos de campaña electoral en el debido tiempo y forma. Ellos cumplen con la formalidad. La ley solo indica que deben de presentar un informe de documentación y estaríamos entonces en mejor situación si tuviéramos una coordinación más efectiva con el Ministerio Público y hubiese una voluntad de combatir el delito electoral. El secretario de Relaciones Exteriores, Enrique Reina, informó que este lunes recibió las copias de estilo del señor Tubo, que lo acreditan como embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China en Honduras. En el mes de marzo, Honduras oficializó las relaciones diplomáticas con la República Popular China luego de romper relaciones con Taiwán. Nuestra nota positiva, donde le contamos la historia de 2 personas adultas que a sus 80 y 85 años respectivamente han sido alfabetizadas con el programa educativo Yo Sí Puedo y dicen que ahora sí podrán leer la Biblia, uno de sus sueños anhelados. La noticia positiva es presentada por Fotón, festejando 27 años revolucionando la tecnología y seguridad en la industria de camiones. Un total de 240 marcovianos en Choluteca fueron parte de la primera promoción del método de alfabetización Yo Sí Puedo. Y como un ejemplo de perseverancia, doña Elsa, de 80 años, dijo hoy: ya puedo leer la Biblia. Tengo las penas del Señor ya para morir en castellano. Sí, ya puedo hacer mi nombre, ya. Como estoy en la iglesia también y en la Biblia uno aprende también. Aprendiste, hay que escribir mi nombre, porque antes no lo ponía la gente a la escuela uno. Los papás no los ponían en la escuela. ¿Y se imaginó usted que a sus 85 años iba a aprender a leer? No, nunca. Estamos haciendo acto de presencia en cuanto a la graduación de 240 personas que están diciendo yo sí puedo a este gran programa de alfabetización José Manuel Flores Arguijo, que ha sido suscrito a través del pueblo cubano con nuestro secretario de Educación y nuestra presidenta. Pues esto es una promesa de reducir el analfabetismo. El departamento de Choluteca busca cumplir la meta alfabetizando a 56,000 personas, tareas que se desarrollan en el área urbana y rural. Ahorita el departamento cuenta con 2.137 graduandos, o sea, personas que han salido de esta etapa de su vida de iletrados. Y bueno, la satisfacción es grande. Desde Choluteca, Karen Sauceda, Telenoticias.
El informe sobre el clima de inversiones del Departamento de Estado de Estados Unidos destaca el tema de la corrupción como uno de los factores que obstaculiza el clima de inversión. Y si bien resalta el interés del gobierno por instalar la Sisi, advierte que el decreto de amnistía política sería un obstáculo para que la misión logre sus objetivos, algo que rechazan desde el Congreso Nacional al señalar que la ONU no está pidiendo derogar el decreto de amnistía o pacto de impunidad 2.0. El nuevo informe sobre el clima de inversión en Honduras, elaborado por los Estados Unidos, al igual que el año anterior, señala un clima incierto para atraer capital extranjero. La Embajada y el Departamento de Estado hacen su informe en base a las comunicaciones que ellos tienen con las empresas americanas que se entrevistan y las cosas que ellos ven, más que todos los cambios regulatorios que se dan de manera oficial en la Gaceta, ¿verdad? Entonces, creo que no es algo que queda inexacto, sino que lo hacen basado en evidencia. Según el Departamento de Estado, la Ley de Justicia Tributaria, que reduce las exoneraciones fiscales y la corrupción en la burocracia, son los principales generadores de incertidumbre. Si bien resaltan la intención del gobierno para instalar la Sisi, se cuestiona una amplia ley de amnistía aprobada en febrero de 2022. Esta probablemente impediría que la Comisión Anticorrupción investigue un número significativo de casos y hasta qué punto la Sisi sería independiente o tendría autoridad de investigación. Mencionan que la aprobación del decreto de amnistía en 2022 pondría en duda la capacidad de la Sisi para investigar ciertos casos y dejaría una pregunta abierta sobre su independencia y autoridad para investigar. ¿Debe preocupar esto a la inversión? Claro que sí, porque la corrupción sigue siendo uno de los factores que más ahuyentan la inversión. Entonces, si no tenemos avances en el Estado de Derecho y en la lucha contra la corrupción, esta va a seguir siendo una preocupación. Según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Estados Unidos cuestiona la amplitud de la ley de amnistía política para proteger a funcionarios y exfuncionarios vinculados a la corrupción. El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, rechaza tales aseveraciones. Asegura que la ONU no ha solicitado la derogación de la ley de amnistía, por lo que cuestiona el informe de los estadounidenses. Naciones Unidas hasta este momento no ha presentado ningún tipo de condicionamiento con respecto a esta ley. Sí ha solicitado información y por eso se le ha proporcionado a fin de que ellos finalmente puedan establecer sus criterios determinados. Recientemente se conoció que Naciones Unidas consultó al Congreso Nacional si hay intención de reformar o derogar el decreto 04-2022 que contiene la ley de amnistía política. El economista y ex asesor presidencial Nelson Ávila recomienda al actual gobierno repensar la vigencia de esta ley ampliamente cuestionada. Sí, bueno, hay que derogarla y hay que derogarla abiertamente en el Congreso para que el pueblo hondureño vea quiénes son los que se oponen y quiénes son los que realmente piensan en función del interés de la nación. Washington también indica que el gobierno mantiene incertidumbre en la protección de inversiones, en parte por la corrupción dentro del Poder Judicial, las tasas de delincuencia, el narcotráfico prevalente, la inestabilidad por conflictos políticos, señalando a los colectivos asociados al partido gobernante. Me parece que muchos de los juicios y comentarios que tiene están basados en quejas que le han ido a presentar empresarios hondureños y no en un análisis objetivo de lo que está pasando en el país. El informe también señala violaciones al derecho de formar sindicatos, el irrespeto de los salarios mínimos, la no reincorporación de empleados despedidos injustamente, la prevalencia del trabajo infantil y el control de algunos empleadores que violentan las leyes laborales hondureñas. El alcalde de San Pedro Sula, Roberto Contreras, acusa al ministro de Gobernación, Justicia y Descentralización de estar detrás de la campaña en contra de la municipalidad por el problema de recursos que enfrentan los bomberos, al asegurar que ellos han cumplido con los recursos. El Cuerpo de Bomberos de San Pedro Sula en sus cuentas solo dispone de fondos para cubrir gastos hasta enero o febrero de 2024. Si la municipalidad no cancela los más de 162 millones que adeuda por concepto de tasa municipal. Nosotros estamos operando con las reservas. Recuerden que nosotros siempre que hemos agarrado, siempre guardamos un fondo
para prestaciones o para lo que sea. Y ahorita la municipalidad pues nos adeuda 162.293.163.91 lempiras. Había un convenio con la municipalidad, pero ellos desde octubre del año pasado dejaron de pagar el convenio. El alcalde de San Pedro Sula asegura que un ministro está detrás de esta campaña en contra de la municipalidad, que ha cumplido lo que en el gobierno anterior se ignoró. Porque ahora resulta ser que los bomberos obedecen a un ministro y es el ministro que está disparando contra la municipalidad de San Pedro Sula, y es triste decirlo, pues un ministro sanpedrano que ahora quiere atacar la municipalidad de San Pedro Sula y hasta mandan cobros de 1.200 millones de lempiras, deudas inexistentes. Yo realmente no entiendo por qué dicen los bomberos que van a desaparecer o van a dejar de operar porque no tienen recursos, si la administración pasada estuvo 4 años que no les dio ningún abono y nosotros en 19 meses les hemos dado 72 millones de lempiras. Nadie está detrás de los cobros, manifiesta el comandante de los bomberos, quien reitera que es una obligación de la municipalidad sanpedrana hacer efectivo el tributo que pagan los ciudadanos. Él está molesto porque cree que es campaña que está haciendo el abogado Tomás Vaquero con mi persona, pero no, él es el ministro de Gobernación y Justicia y nosotros pertenecemos a ese ministerio, como lo hace Copeco con el ministro de ellos, como lo hace la policía con el ministro de ellos, nosotros tenemos un ministro. El edil de San Pedro Sula ordenó pagar un cheque por más de 19 millones de lempiras a la institución bomberil, que analiza si lo recibe o espera que se completen todas las cuotas pendientes, escrita en un acuerdo. Orlín Martínez, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Dos fenómenos importantes se mueven en el Atlántico, Franklin e Idalia. Franklin es un fenómeno que está aproximándose a la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson. Tiene vientos sostenidos de 240 kilómetros por hora, un peligroso fenómeno, mientras Idalia tiene 110 kilómetros por hora. Es la baja presión que atravesó el territorio hondureño, se ha ido moviendo hacia el norte, está alcanzando fuerza y pues en los próximos días estará directamente chocando contra la costa oeste de los Estados Unidos, mientras Franklin se mueve hacia el Atlántico Norte. De hecho, es uno de los huracanes más importantes que se ha formado en un mes de agosto en la latitud 29 y así se está moviendo en las estadísticas. El arrastre de humedad que levanta Idalia mientras se mueve hacia el norte, pues hará que para esta jornada de martes llueva sobre el territorio hondureño y específicamente este mapa nos ilustra cómo pues las corrientes de humedad que se elevan desde el Caribe y desde el Pacífico son justamente las que darán como consecuencia esto, que a partir de horas de la tarde y hacia horas de la noche tengamos fuerte actividad lluviosa en al menos el 70% del territorio hondureño y en zonas del centro, áreas del norte y occidente, las lluvias sean bastante copiosas, así como en algunos puntos del oriente. Las temperaturas van hasta los 31 grados, en el norte a 33, en la parte sur 32, 28 aquí en el centro, entre 20 y 32 en la zona occidental. Y cierro con este titular de la ONU: los niños tienen derecho a un medio ambiente limpio. Los estados tienen el deber de garantizárselo y más ahora que estamos exacerbados con estos fenómenos por el cambio climático. Pues es una responsabilidad de los estados actuar. Cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes, sino como noticia. Que la pasen bien. Atentos a nuestra agenda informativa de este martes a partir de las 5:45 de la mañana en TN5 Matutino. Hacemos una nueva pausa comercial. Bueno, informarles a todos que al cierre de esta emisión, la Universidad Unitec y CEUTEC suspenden sus clases el día de mañana martes. Buenas noches.